Ok, hablemos hoy de cómo funcionan los condensadores cuando les aplicamos corriente alterna, ya que cuando les aplicamos corriente alterna y corriente directa no funcionan exactamente igual. Habíamos visto que cuando un condensador le aplicamos DC, lo que hace es cargarse. Venga acá, le aplicamos DC. ¿Sí? Cuando cerramos el circuito, se carga con potencial positivo arriba, negativo abajo, hasta que alcanza un voltaje que llamamos voltaje de condensador, voltaje de carga, y cuando alcanzamos el voltaje igual al voltaje de la fuente, entonces, ¿sí? Si el voltaje del condensador y el voltaje de la fuente son iguales, entonces ya no hay más flujo de corriente, entonces hasta ahí se terminó. Esto se utiliza en timers y cosas por el estilo. Pero cuando le aplicamos corriente alterna, la cuestión es un poquito diferente. O sea, primero porque si nosotros aplicamos una fuente alterna a un capacitor de esta forma, vamos a ver que en primer lugar tenemos eh, el ciclo positivo, donde es positivo arriba y negativo en la parte de abajo. Vamos a decir positivo en A, negativo en B, ¿sí? Entonces, la corriente sale del lado negativo, como ya sabemos, y llega hasta el capacitor, no atraviesa el capacitor porque no puede, hay un dieléctrico en medio, y solo hace que se acumulen las cargas negativas en la parte superior. Las mismas cargas negativas empujan los electrones en la parte superior, que se desplazan para cerrar circuito hacia el lado positivo. Entonces van a cargar positivamente la parte de arriba, ¿sí? Entonces ahí tenemos igual que en DC, ¿sí? Esto es DC, esto es AC, ¿sí? Entonces, hasta aquí todo va exactamente igual, pero cuando tenemos una inversión de los ciclos, entonces tenemos negativo arriba y positivo abajo, ¿sí? Ahora la corriente, ¿sí? No está cargando el condensador, sino que está regresando primero los electrones que había sacado de la parte superior del condensador, ¿sí? Y a la vez está sacando los electrones que había metido en la parte inferior. Esto va a hacer que el condensador se descargue y al estar descargado va a empezar a acumular cargas negativas en la parte de arriba y salir electrones de la parte de abajo generando cargas positivas en la parte de abajo, ¿sí? Entonces quiere decir que la carga del condensador se invirtió, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, como la corriente alterna es un cambio constante de semiciclos, entonces acá lo que va a ocurrir es que eventualmente la polaridad del voltaje va a volver a cambiar, va a volver a ser positivo arriba, negativo abajo, ¿sí? Y entonces la corriente va a volver a salir, ¿sí? Del lado B hacia el capacitor y del capacitor hacia el lado A, cerrando el circuito así como en la primera ocasión. Entonces vamos a volver a tener, ¿sí? Carga negativa en la parte de abajo porque volvieron a meterse otra vez los electrones y salieron de la parte de arriba, entonces volvemos a tener una carga positiva en la placa superior del condensador. Entonces, esto en realidad lo que va a hacer es que haya un movimiento constante de cargas yendo y viniendo del condensador, ¿sí? Entonces, si nosotros le ponemos un amperímetro acá para que nos indique la corriente que está fluyendo a través del circuito del condensador, ¿sí? Vamos a poner acá, medidor, es un amperímetro. Entonces, si le ponemos un amperímetro y le preguntamos al amperímetro en algún momento, ¿la corriente se detiene? Entonces el amperímetro me va a decir que no, que la corriente siempre está fluyendo como un sistema de corriente alterna en el que va la corriente y después regresa la corriente como
en un sistema normal de corriente alterna, ¿sí? Entonces quiere decir que el condensador, a diferencia de con DC, el condensador es un circuito cerrado, es decir, para la corriente alterna siempre vamos a tener un flujo de corriente en el circuito, no a través del condensador, porque sabemos que la corriente no puede atravesar el condensador, ¿sí? Porque hay un dieléctrico en medio, pero la corriente está yendo y viniendo y siempre se mantiene corriente en los conductores, en la parte de arriba y en la parte inferior. Eso quiere decir que el condensador se comporta como si realmente estuviera pasando a través del condensador la corriente eléctrica. No exactamente, pero similar, ¿sí? A como si estuviera pasando la corriente alterna a través de ese condensador, ¿sí? Entonces, por eso decimos que un condensador para la DC es un circuito abierto. Es un circuito abierto. Es decir, solo se carga y después se detiene la corriente. En cambio, la corriente alterna, ¿sí? Un condensador para la corriente alterna es un circuito cerrado. Es un circuito cerrado. Porque realmente la corriente parece que pasara a través del condensador. Aunque no sea literalmente así, se comporta de esa forma. Por supuesto que si nosotros dijéramos que el condensador es como un switch que está cerrado, literalmente, entonces lo que pasaría si se comportara completamente así es que al momento de que nosotros le pongamos aquí voltaje, aunque fuera poco voltaje, ¿sí? Lo que va a ocurrir acá es un cortocircuito, porque si la resistencia es cero, entonces la corriente es infinita. Entonces, eso quiere decir que la corriente se iría hasta las alturas donde antes de llegar literalmente destruye el circuito. Sin embargo, sabemos nosotros por experiencia que si ponemos un condensador en un circuito, en un sistema de corriente alterna, pues podemos colocarlo en algunas ocasiones, dependiendo del parámetro, ¿sí? En algunas ocasiones se comporta, ¿sí? En realidad, de tal manera que podemos colocarlo sin que se destruya. Entonces, ¿por qué, por qué si fuera un cortocircuito, ¿sí? No se destruye el condensador ni el circuito? Porque en realidad el condensador aplica o representa una cantidad de oposición a la corriente eléctrica y eso hace que la corriente se mantenga en un nivel que no sea infinito y que no sea prácticamente un cortocircuito. Entonces, eso se debe que en algunos momentos, cuando la fuente está empujando la corriente hacia el condensador, el voltaje del condensador, el voltaje de carga del condensador, empuja de regreso, ¿sí? Tanto en la carga como en la descarga, el voltaje del condensador siempre se está oponiendo al voltaje de la fuente. Eso hace que se comporte el circuito, ¿sí? Como si hubiera una oposición, como si hubiera una oposición al paso de la corriente eléctrica. Es decir, hay una disminución de la corriente. El condensador acá se está comportando como si fuera una oposición que vamos a representar ahora con el símbolo de resistencia, ¿sí? No es literalmente una resistencia, sino que la corriente eléctrica que se establece en el circuito de corriente alterna, ¿sí? Con el condensador colocado, este es representativo del condensador que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, esta oposición hace que la corriente disminuya hasta un valor pues que sea accesible, manejable, ¿sí? Ahora, ¿de cuánto va a ser este valor? Ese valor depende del grado de oposición óhmica que nosotros tengamos en ese condensador. Ahora, es óhmica, pero no es resistiva, ¿sí? Sino que es un tipo diferente de oposición al paso de la corriente eléctrica. Este tipo de oposición se llama reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva, ¿sí? La reactancia capacitiva es una cantidad de ohmios, es una oposición
al paso de la corriente eléctrica que presenta un condensador cuando le aplicamos corriente alterna. Esa sería la definición, ¿sí? Entonces, la reactancia capacitiva, que se representa como XC, ¿sí? Es una cantidad de ohms, es una oposición al paso de la corriente eléctrica. Y dependiendo de cuál sea el valor del capacitor y cuál sea el valor de la frecuencia, así va a ser el valor óhmico de la reactancia capacitiva, ¿sí? Entonces, esta reactancia capacitiva está definida por la ecuación 1 sobre 2pi FC, ¿sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia, dependiendo del capacitor, así va a depender la cantidad de ohms que nosotros tenemos en este circuito, ¿sí? En este circuito, este sería realmente, ¿sí? Pero que se puede entender, se puede analizar como si fuera una resistencia porque es una cantidad de ohms, ¿sí? Entonces es una oposición, pero no es exactamente una resistencia, porque una resistencia, si nosotros tuviéramos una resistencia de 100 ohms acá, ¿sí? Independientemente de la frecuencia, la corriente no cambia porque los 100 ohms resistivos son parte del material, no van a cambiar por mucho que cambie la frecuencia. Ahora, como vemos en la definición, la frecuencia afecta la reactancia, de la misma manera que la capacidad afecta la reactancia. Quiere decir que si yo pongo un cierto capacitor, ¿sí? Muy grande, por ejemplo, un capacitor muy grande, y lo pongo en una fuente, puede ser que explote, porque presenta muy poca reactancia capacitiva. Pero si pongo un capacitor más pequeño, entonces su reactancia va a ser mayor, ¿sí? Y entonces ahí voy a tener la corriente que, en el circuito que va a ser pequeña. Ahora, esta relación donde cuando aumentamos capacidad o aumentamos frecuencia, la reactancia es más pequeña y viceversa. Cuando hacemos más pequeño el capacitor, más pequeña la frecuencia, ¿sí? La reactancia es más alta, se llama relación inversa. Quiere decir que siempre van a estar uno contrapuesto o al contrario del otro. Si la frecuencia o la capacidad crece, la reactancia desciende. Si la frecuencia o la capacidad decrecen, la reactancia aumenta, ¿sí? Entonces, debemos tener presente esta relación. Para encontrar exactamente cuánta corriente pasa a determinado voltaje, pues ya les dejamos el modelo matemático ahí, para calcular exactamente cuántos ohms va a representar este capacitor. Y de hecho, eso me dice cuánta corriente va a pasar en ese circuito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como el tiempo acá es muy corto, les dejo para que hagamos por ahí el ejemplo de cuánto pasaría en cada caso. Le podemos meter un valor de frecuencia, un valor de capacidad y obtenemos un valor de reactancia capacitiva. Y después aplicamos ley de Ohm, ¿sí? Para encontrar cuál es la corriente, ¿sí? Si nosotros tenemos este modelo, entonces la ley de Ohm se debe entender como la corriente igual a voltaje dividido resistencia, debería ser acá. Pero como no tenemos resistencia, en el circuito no tenemos resistencia, esto es un símil nada más, esto es reactancia capacitiva, ¿sí? Entonces acá debería quedar reactancia capacitiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre va a haber un desfase, dependiendo de la capacidad, entre la resistencia y la reactancia capacitiva. Es decir, también tienen un carácter vectorial que no vamos a analizar el día de hoy, sino que lo vamos a analizar en videos posteriores. Pero no son exactamente iguales, ¿sí? Aquí lo sustituimos como XC porque no tenemos resistencia. No tenemos resistencia representativa en el circuito, solamente tenemos capacidad. Ahora, si le agregamos resistencia, pues ahí vamos a tener alguna variación en el ángulo de fase de la corriente. Puede haber un adelanto o un atraso dependiendo del circuito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es condensadores con corriente alterna. O sea, se comportan como si fueran un
un tipo de oposición al paso de la corriente que está afectado por la capacidad del condensador que pongamos y la frecuencia que le apliquemos en la fuente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok.